Listo y gracias. Bien, bien, Bueno, doctora. bueno, gracias. Como siempre, en primer término, le quiero agradecer, ¿no es cierto?, a Luciana, a la doctora Espasa, que ustedes la tienen en Internacional Público, Mercosur y Sistemas Internacionales, en donde es la tecnóloga, ¿no es cierto?, que tenemos acá en la cátedra. Gracias, Luciana. Bueno, hoy vamos a ver el arbitraje, o sea, la bolilla 1, que le había dejado yo para ver, que son los últimos dos temas de esta bolilla, que es el arbitraje y la conciliación. Para entrar en tema, les quiero recordar un poquito la clasificación que habíamos hecho, en donde dijimos la clase anterior que los métodos se clasificaban en adversariales y no adversariales. Dentro de los no adversariales estaban la negociación, la conciliación y la mediación. Y dentro de los adversariales se encuentra el arbitraje y el proceso judicial. Bueno, esta es una clasificación seguida por la mayoría de los autores. Diría acá en la Argentina no hay discrepancia con eso, porque van a ver los resultados a que se arriba y cómo es el procedimiento en cada uno de ellos. Hoy, como les decía, vamos a ver el arbitraje y vamos a ver la conciliación. Mediación la vamos a ir viendo, lógicamente, recién en la bolilla 6 o 7, porque después de esta bolilla 1 van a tener, le vamos a dar lo que es la base de la mediación y de la negociación. ¿Cuál es la base aquella? ¿Cómo es la comunicación y cómo se comunican? ¿Cómo pueden negociar ustedes? O sea que esa es la base de cualquiera de los sistemas. Y ya en la bolilla 6, 7 y en adelante vamos a destinarla pura y exclusivamente, de acuerdo al programa, a ver únicamente mediación y sus técnicas, que es muy importante conocer. Bueno, ¿cómo vamos a ver? ¿Qué recomendación les voy a dar para estudiar esta bolilla de arbitraje y de conciliación, que son los temas nuevos que trae el nuevo programa, ¿no es cierto?, del nuevo programa que están cursando ustedes, que se llaman ahora técnicas de negociación y mediación. Tienen que estudiar con un código civil y comercial y tienen que tenerlo al código procesal de la provincia de Tucumán, porque hoy voy a hacer una referencia a estos dos códigos que son los que han servido para poner en vigencia y en práctica el arbitraje acá en la provincia de Tucumán. Bueno, el arbitraje, como ustedes conocen o ya han visto en algunas materias, es de una aceptación creciente en los usos y prácticas de nuestro país, sobre todo por la influencia que el derecho anglosajón ha tenido y que paulatinamente va introduciéndose en nuestra cultura jurídica. Voy a volver a repetir si les hablo demasiado rápido. Entonces, el arbitraje es de una aceptación creciente en los usos y prácticas de nuestro país, por la gran influencia que el derecho anglosajón, que paulatinamente ha ido introduciéndose en nuestro derecho y creando ciertas figuras jurídicas y no que son puestas en práctica en el derecho argentino. En nuestro país, en los últimos 40 años, la figura del arbitraje ha tenido un gran significado y un gran desarrollo, debido sobre todo a la creación de tribunales arbitrales por obra de dos instituciones creadas en nuestro país. Uno es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y otra ha sido la Bolsa de Comercio de Rosario. Estos dos lugares que les hablé, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, han introducido como forma de resolver los conflictos de carácter económico al arbitraje. Y hoy en día son modelos en nuestro país porque tienen un procedimiento, resuelven la mayoría de las controversias a través del arbitraje. Y ustedes pensarán y dirán,
¿por qué estas provincias son las elegidas para introducirlo al arbitraje? Por los puertos. Ven ustedes cómo nuestro país, que al mundo se presenta como agrícola ganadero, porque nosotros vendemos o exportamos, ¿no es cierto?, mucha soja, trigo, maíz, etcétera, en un momento determinado, terminada la Segunda Guerra Mundial, fue el verdadero trigo del mundo, en donde todos los países se desesperaban por comercializar con Argentina, casualmente por el producto que tenía. Bueno, hoy la pandemia ha cambiado mucho, lógicamente, pero estas dos instituciones que hemos hablado, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario, tienen indudablemente tribunales arbitrales que resuelven estas controversias de carácter agrícola, económica, a través del arbitraje. Así como los abogados nos formamos, ¿no es cierto? Podemos ser abogados que hacemos familias, que hacemos penal, etcétera. Hay abogados que están únicamente especializándose en esta forma de solucionar el arbitraje. Bueno, el viejo código de Vélez, como también el código de Vélez y Acevedo, que es el de carácter comercial, hablaban muy poco sobre este tema, y la mayoría de los autores consideraba al arbitraje como un supuesto de pericia arbitral. Mírenlo ustedes que van a ser abogados, no le daba y le decía que era una forma de solucionar, sino hablábamos de supuesto de pericia arbitral. Era como si fuera una tecnicatura, ¿no es cierto?, en donde las partes recurrían al mismo. Por eso es que cuando se hizo la gran reforma en el código que tenemos vigente desde septiembre del 2015, el Código Civil y Comercial de la Nación, que unificó, lo ven desde una óptica de carácter procesal. ¿Qué quiere decir eso de ver una óptica de carácter procesal? Van a ver cómo destina que las provincias sean las encargadas, por ese principio de autonomía que gozan las provincias, sean las encargadas de dictar un procedimiento adecuado para que el arbitraje se realice. No obstante eso, es muy bienvenido por nosotros los abogados y que estudiamos este tipo de cosas, de que el arbitraje sea incorporado en el Código de la Nación para que unifique, ¿no es cierto?, un procedimiento, y para que el abogado de Tucumán pueda recurrir, ¿no es cierto?, y conocer cómo es el procedimiento en la Bolsa de Comercio, tanto de Buenos Aires como en la Bolsa de Rosario. Veamos ahora cuáles son los antecedentes que ha tenido el arbitraje. El arbitraje, bueno, primero vamos a ver ahí en una filmina cómo lo definen al arbitraje en el artículo 1649. El artículo del Código de la Nación, Código Civil y Comercial de la Nación, define al arbitraje diciendo que hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o alguna de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado, y en la que no se encuentra comprometido el orden público nacional. Ya vamos a volver un poquito en este concepto que da el código, pero de acá les voy a dictar yo un término, una definición mucho más sencilla, en donde van a decir ustedes que el arbitraje se formaliza a través de un contrato o a través de un tratado o está contenido en una norma, en donde una tercera persona denominada árbitro, previo un procedimiento contencioso, dicta un laudo que es obligatorio para las partes. ¿Cuáles son los elementos de este concepto sencillo que yo les acabo de dar? En primer lugar,
tiene que estar contenido, hemos dicho, en una ley o puede ser con un acuerdo, ¿no es cierto? Que puede ser un convenio entre las partes, en donde se elige una persona que tome el nombre de árbitro. ¿Y por qué recalque tanto yo en el concepto que dije? Previo un procedimiento contencioso. Ustedes se olvidan de eso cuando van a rendir, y es muy importante porque lo facultan al árbitro a dictar un procedimiento, que esa va a ser la gran diferencia contra el proceso judicial. En el proceso judicial, nosotros los abogados no podemos dictar un procedimiento. ¿Por qué? Porque está estipulado en los códigos procesales. En consecuencia, nada de eso se puede hacer. En cambio, en el arbitraje se deja librado al árbitro establecer un procedimiento. El Código Procesal de la Nación, que ya voy a volver, establece mucho las cuestiones de procedimiento para el arbitraje, de las cuales ahí van a ver cómo los abogados, que son especialistas en arbitraje, sacan las normas más importantes para elaborar ellos, o pueden directamente decir, vamos por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿En qué termina este arbitraje, en el dictado de un laudo? ¿Qué características va a tener el laudo? Que es obligatorio y es inapelable. Van a ver cómo el nuevo Código Procesal y Civil habla de los recursos que puede tener el árbitro. Ve cómo va introduciendo cosas y hechos nuevos de lo que la doctrina tenía, en donde dice que puede ser atacado de nulidad absoluta o nulidad relativa, un laudo arbitral, lógicamente que lo va a hacer ante el juez que tiene a su cargo. Con respecto a eso, también vamos a ver cómo se ha discutido muchísimo en la doctrina y en los despachos de comisiones, porque los jueces no querían que salga de su imperium los juicios que van ahí, lo mismo que la mediación. Entonces el código, haciéndose eco de esto, estableció que el juez tiene imperium para dictar las medidas cautelares y para tratar cuando los árbitros, cuando el laudo sea atacado de nulidad, tanto absoluta como relativa. Entonces, el concepto ese que venía apareciendo en doctrina, que el laudo es inapelable, no va a suceder así con la nueva reforma del Código Civil y Comercial de la Nación del año puesta en vigencia en el año 2015. Veamos ahora cuáles han sido, les paso una filmina, las fuentes en que se han nutrido los redactores del Código Procesal de la Nación para dictar. En primer lugar, ha tenido como fuentes nacionales. Se ha echado a mano fuentes como ser, por ejemplo, el Código Procesal del Río Negro, el Código de la Pampa, el Código de la Isla Grande de Tierra del Fuego, que eran los más adelantados en materia del Código Procesal en este aspecto respecto del arbitraje, en donde todas las experiencias que han tenido los legisladores de esta provincia han sido aceptadas y receptadas por los legisladores de nuestra provincia para que en un momento determinado, que todavía no está la gran reforma, reforme la parte estos de arbitraje. Y el Código Civil y Comercial de la Nación ha tenido como fuente la Convención de Nueva York del año 1958, que es ley para nuestro país a través de la ley 23.680, que ya han visto los que han cursado Derecho Internacional Público, como para que una convención internacional o un tratado internacional pueda tener validez y vigencia en nuestro derecho, debe iniciarse
con ese proceso de ratificación, tanto interna como internacional, que necesita para que sea vigente. Esta convención de Nueva York se la conoce también, la conocemos los internacionalistas como Convención sobre el Reconocimiento de Ejecución de Sentencias Arbitrarias y Extranjeras. También tuvieron en cuenta los redactores de nuestro Código Nacional las reglas del UNCITRAL, que significa Naciones Unidas, en donde hay una comisión que se dedica a estudiar todas las cuestiones de carácter comercial, y eso es lo que se conoce con el nombre de las reglas de UNCITRAL. Por ejemplo, si nada dicen en los códigos procesales de las provincias respecto a ciertas reglas, los que hacen arbitraje van directamente a estas reglas de UNCITRAL. Son verdaderamente muy bien hechas, lógicamente que ha trabajado casi toda la comunidad internacional en la formulación, y todos los países del mundo, que hoy tienen 193 los que integran Naciones Unidas, recurren a estas reglas de UNCITRAL cuando hay lagunas en su derecho interno respecto de la figura del arbitraje. También el Código francés del año 2011 es muy adelantado en materia de arbitraje, porque ha tratado de sacar casos del proceso judicial para llevar, ¿no es cierto?, una forma de solucionar las controversias. Y lo más nuevo, que también ha tenido el Código de la Nación como fuente, ha sido Canadá. Canadá ha tenido, hay 10 distritos o 10 provincias, como les llaman ellos, de las cuales 9 provincias han aceptado el arbitraje como una forma de solucionar las controversias de carácter comercial. Y nosotros, en nuestro derecho, ya lo teníamos al arbitraje dentro del Protocolo de Olivos, firmado y puesto en vigencia en el año 2002. El Protocolo de Olivos es el que pone en vigencia el Tribunal Permanente de Revisión para los casos del Mercosur. Ven ahí cómo esto ha sido las fuentes más importantes que hemos tenido para poder elaborar este derecho. Bueno, recapitulando, les digo ahí, porque algunas veces me quejan y me dicen, habla demasiado rápido acá la doctora Tejerizo. Dentro de las nacionales tenemos como provincias como Río Negro, Neuquén, la Isla Grande de Tierra del Fuego, y dentro de las convenciones internacionales están la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias extranjeras, las reglas del UNCITRAL, que es lo más importante, el Código francés, hemos citado también a Canadá como otra, el Código de Canadá, lógicamente, y por último el Protocolo de Olivos del año 2002, que es el que interpone o trae, ¿no es cierto?, como nuevo el Tribunal Permanente de Revisión y al arbitraje como una forma de solucionar las controversias dentro de los países del Mercosur. No van a ir a decir que, por ejemplo, vamos a citar, cuando se suceda entre México y Argentina un conflicto, que vamos a tomar en cuenta el Protocolo de Olivos. No le corresponde. Vuelvo a decir, el Protocolo de Olivos es para poner fin a conflictos de los países que integran el Mercosur, que hoy en día son los 4, Argentina, Brasil, Uruguay y el Paraguay, porque está suspendido, lógicamente, Venezuela, porque ustedes saben, está convulsionado internamente, y para poder ser parte del Mercosur, su carta orgánica más importante dice que tiene que ser estados democráticos, o sea, los cauces democráticos son a través de la Constitución Nacional. Bueno, veamos ahora el origen o la causa que tiene el arbitraje. Ven acá, les he puesto yo, es la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque tanto el Código de la Nación como el Código Procesal nuestro dicen
que para que la figura esta del arbitraje pueda llegar a institucionalizarse como una forma de solucionar el conflicto, está la voluntad de las partes. Por ejemplo, si la Mariela, que está acá al frente mío, no quiere solucionar la controversia que tenemos a través del arbitraje, está bien, porque queda, ¿no es cierto?, como último el proceso judicial. Por eso, el origen o la causa, tanto en el Código Nacional como en el Código Procesal de la provincia de Tucumán, es la voluntad de las partes. Otra pregunta que siempre nos hacemos, por eso y el origen o la causa. Los autores dicen, por ejemplo, cuando les preguntan cuál es el origen o la causa, es consensual, porque depende de la voluntad de las partes, volvemos otra vez a decir, para que pueda tener, ¿no es cierto?, se abra esta causa que es el mecanismo de la mediación. ¿Qué cuestiones regula el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación? Únicamente las cuestiones de carácter nacional, adoptando de esta manera una posición dualista. ¿Por qué decimos que adopta una posición dualista? Porque deja para los tratados las cuestiones internacionales y se dedica únicamente a regular las cuestiones de carácter nacional. Por eso es lo que nosotros los internacionalistas decimos, en este aspecto adoptó una cuestión dualista al sostener de que toda esa regulación que hay, cuando ya la veamos el procedimiento, va a ser únicamente para las causas argentinas, a pesar de que ustedes que ya están para punto de recibirse, me imagino, van a ver cómo los últimos capítulos del Código Procesal de la Nación lo destina a las cuestiones de derecho internacional privado, que es totalmente distinto a las cuestiones, ¿no es cierto?, de derecho internacional público. Les recuerdo que las cuestiones de derecho internacional privado establece las competencias o jurisdicción de las personas humanas. Por ejemplo, una persona que se casa con un argentino y es norteamericano y van a vivir a Bolivia y luego se separan. Nos preguntamos ahí, ¿cuál es la competencia? ¿Qué tribunal va a ser el competente para entender las cuestiones? En cambio, el derecho internacional público no atiende esas cosas, atiende pura y exclusivamente las relaciones de Estado a Estado y la política internacional que el Estado realiza. Bueno, vamos ahora a ver esta. La fuente, pues ya hemos vuelto ahí la fuente. Bueno, veamos ahora dónde está regulado este código. Perdón, la figura del arbitraje. Está regulado, yo estoy con el código de la Nación acá, está regulado en el título 4, en donde lo llama contratos en particular. Y el capítulo 29 lo dedica y habla a contratos de arbitraje. O sea que ya le está dando, al ponerlo ahí, le está dando cuál es la naturaleza jurídica del arbitraje. Es un contrato, ¿ves? Por eso les he dicho yo al comienzo que es consensual, porque si las partes no aceptan solucionar la controversia a través del arbitraje, no se puede solucionar esta controversia. Y acá me encuentro razón cuando decimos contrato de arbitraje. El capítulo 29 completito habla de los contratos de arbitraje y van a ver cómo desde los artículos 1649 y 1651 va a hablar del proceso arbitral. Por eso decimos que esta es una figura eminentemente procesalista, porque esto que llama acá proceso arbitral y enumera estos artículos 1649 al 1651, establece cómo es el procedimiento del arbitraje va a ser en adelante de la República Argentina. O sea que si ustedes se van a Buenos Aires y quieren
hacer una forma de solucionar, ¿no es cierto?, esa controversia a través del arbitraje, lo van a poder hacer porque ya van a estar preparadas para eso. Bien, veamos ahora cuáles son los caracteres que tiene el contrato de arbitraje. Ven ustedes cómo toma todos los caracteres que tienen los MARC. ¿Se acuerdan lo que eran los MARC? Que eran la forma de solucionar los conflictos a través de los métodos, ¿no es cierto?, alternativos de solución de controversia. Entonces, que sus siglas en inglés son los MARC. Toma, entonces, volviendo a los caracteres, toma de los MARC los caracteres que va a tener el arbitraje. Primero dice la confidencialidad, la celeridad, la inmediatez, la profesionalidad y algo que también hacemos mucho hincapié nosotros en mediación, que es la autonomía de la voluntad. Esa autonomía de la voluntad está expresamente establecida en el artículo 1653 del Código. Y empecemos a analizar un poquito cuáles son esos caracteres. La confidencialidad. Así como la mediación es un proceso eminentemente confidencial, el árbitro, que es la figura, ¿no es cierto?, que va a fallar el arbitraje, debe, ¿no es cierto?, respetar la confidencialidad. También, como en mediación, se les hace firmar a las partes que intervienen en el arbitraje, un convenio de confidencialidad. Tanto las partes como sus abogados son los que se comprometen y firman esto que se llama convenio de confidencialidad. Celeridad. Mientras el proceso judicial son términos ad solemnitatem, no pueden las partes ni aún estar de acuerdo reducir, por ejemplo, cuántos son las pruebas, cuánto se va a correr traslado a la demanda, etc. Se va a caracterizar por ser mucho más pequeño los términos que va a consensuar el árbitro. Generalmente, en los procesos de arbitral, una vez que designan el árbitro, los reúne, y la primera reunión que hace es para establecer todos estos caracteres y decir en cuánto tiempo se va a contestar la demanda, que se llaman memoriales, en memorial de demanda y de contestación de demanda a nivel internacional, los conocemos con el nombre de memoriales, cuál es el término para el ofrecimiento de pruebas, en qué tiempo el árbitro va a dictar, etc. Por eso vemos nosotros que son mucho más cortos y pequeños, y esa es una de las grandes características que el código le ha puesto, la celeridad. Después otro es la inmediatez. Yo creo que es una característica que viene de la celeridad, ¿no es cierto? Así como hay términos más cortos, también el árbitro tiene en su poder para hacerlo más rápido a este proceso y que termine cuanto antes el conflicto. Profesionalidad. Quiere decir que debe estar a cargo de un personal experto. Generalmente, en casi todas las legislaciones han puesto que los profesionales encargados para dictar celebrar un arbitraje y ver el procedimiento somos los abogados, por eso los quiero formar a ustedes, como también los contadores. Los contadores hablan mucho también, y se los necesita bastante, porque al ser generalmente el arbitraje de carácter comercial, las cuestiones, no es cierto, que se tratan, algunas veces necesitamos pedirle la colaboración a los contadores para poder hacer este tipo de cosas. Y por último, la autonomía de la voluntad, que como lo ven ustedes, está ahí en el artículo 1653, que dice que es independiente del contrato con el que se relaciona. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que, a ver, nosotros estamos tratando, el contrato de arbitraje es independiente del contrato con el que se relaciona. La ineficacia de este no obsta a la validez del contrato de arbitraje, por lo que los árbitros conservan su competencia aún en caso de nulidad de aquel,
para determinar los respectivos derechos de las partes y pronunciarse sobre sus pretensiones y alegaciones. Les vuelvo a decir, acá juega este principio del cual nos importa a nosotros, que es la autonomía de la voluntad. Al decir que es confidencial, que tiene una celeridad, que es inmediatez y una gran profesionalidad, juega mucho lo que es la autonomía de la voluntad. No es que las partes, se lo va a obligar a las partes a que resuelvan a través del arbitraje, sino ellos eligen la figura, las partes en conflictos eligen la figura del arbitraje y se comprometen a respetar, salga bien o mal, no es cierto, la sentencia. Ya vamos a ver el laudo, que es técnicamente la sentencia, toma el nombre de laudo, para diferenciarlo del proceso judicial. Bueno, veamos ahora las clases de arbitraje. Con respecto a las clases de arbitraje, también hay un gran número de clasificaciones de arbitraje. También esta la ha tomado del derecho, si ustedes leen las comisiones de despacho del código, de cómo han sido, ¿no es cierto?, las negociaciones que ha habido entre los diputados y los senadores. Primero los diputados, que fueron los que llevaron, van a ver cómo se han traído un sinnúmero de clasificaciones, pero el código ha adoptado esta, que es la que sigue Canadá, que es la más moderna con respecto a arbitraje. Ahí dice, lo pone, ¿no es cierto?, que son 3 clases de arbitraje. El institucional, para que ustedes entiendan, es aquel que está contenido en algún contrato, en alguna ley. Por eso dice institucional. Y el artículo 1657, que es el que dice, las partes pueden encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a asociaciones civiles u otras nacionales o extranjeras cuyos estatutos así los prevean. Y termina diciendo, las reglamentaciones de los arbitrajes de las entidades administradoras se rigen por todo el proceso arbitral e integran el contrato de arbitraje. ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces vuelvo para que ustedes dirán, hay tantas cosas que nos quieren meter. El arbitraje institucional es el que está contenido en un contrato. Por ejemplo, yo estoy tratando la compra-venta de una finca de 500.000 hectáreas de trigo. Y hay una de las partes, por ejemplo, en donde es una cuestión comercial. Introduzco dentro de ese contrato, que el contrato principal es la venta de una finca, una cláusula del arbitraje, en donde digo que cualquier controversia que se suscitara en el futuro por esto será solucionado a través del arbitraje. Por eso se dice que es un arbitraje institucional, porque está contenida en un contrato o en la ley, en algún otro caso, que la forma de solucionar será a través del arbitraje. Y lo más común de esto son los arbitrajes de derecho y arbitrajes de equidad. ¿Qué es el arbitraje de derecho? El arbitraje de derecho es aquel que el árbitro no podrá separarse estrictamente de lo que establece la ley. También lo contempla el artículo 1652 del Código Civil, en donde dicen, pueden someterse a la decisión de los arbitradores o amigables componedores las cuestiones que pueden ser objeto de juicio de árbitro. Si nada se estipula en el convenio arbitral acerca de si el arbitraje es de derecho o de amigables componedores, o si no se autoriza expresamente a los árbitros a decidir la controversia según la equidad, se debe entender que es de derecho. Entonces, ¿qué es lo que ha querido decir este artículo, estos 2 articulitos que tenemos ahí? Que los arbitrajes se clasifican en arbitraje de derecho, que son aquellos en donde el árbitro debe fundarse exclusivamente en las cuestiones jurídicas, tal cual como los códigos procesales lo establecen. Y el arbitraje de equidad
es aquel que va a primar la sana crítica del árbitro. Algunas veces me dicen, dicen los jueces, no sé cómo voy a fallar porque es un caso nuevo que no está contemplado en la ley. Entonces la respuesta que yo les doy, les dije, aplique doctor la sana crítica, en donde ese principio, ¿se acuerdan? Ex aequo et bono, que nos enseñaban en el derecho romano, significa lo que es bueno y es justo. Entonces, ahí le damos al juez nosotros, o consideramos que la persona del juez es la que siempre va a tener razón y debe conocer perfectamente todas estas cosas. Por eso es lo que se llama arbitraje de equidad, basándose en el principio, como yo le he dicho, ex aequo et bono, que es un principio que viene desde el derecho romano. Bueno, veamos ahora cuáles son las cuestiones excluidas. Las cuestiones excluidas del arbitraje están contempladas en el artículo 1649. Ahí es, sí, 1649. ¿Qué decía el artículo 1649? En principio, que pueden ser llevadas a arbitraje todas las cuestiones de carácter patrimonial, salvo aquellas que afecten el orden público. O sea, que están excluidas. Cuando yo les pregunto en el examen qué cuestiones están excluidas del arbitraje, aquellas según el Código de la Nación, aquellas que afecten el orden público, que también han discutido muchísimo, y los legisladores, que no todos son abogados, como ustedes saben, hay de todas las especialidades, decían de que eso iba a ser objeto de grandes chicanas por parte de nosotros los abogados, que yo los quería matar ahí cuando los escuchaba, porque decía que nos quería decir que éramos unos chicaneros los abogados. Porque dicen, no, dice, ustedes siempre ponen palitos en la rueda, por eso es lo que se dilatan todas estas cuestiones. Bueno, se ha advertido que de decir sacar estas cuestiones de orden público va a dar lugar, pie, mejor dicho, a de que se pongan muchos recursos, ¿no es cierto?, o no se los escuche porque está afectado el orden público. Y también hacen enumeración en el artículo 1651, cuando dice cuáles son las cuestiones que están excluidas. Primero habla del estado civil y la capacidad de las personas. ¿Por qué se las excluye, chicos? Porque es materia de pruebas, y de pruebas que el árbitro no va a tener a su cargo probar, pedir, por ejemplo, un ADN, como puede ser, ¿no es cierto?, el proceso judicial, que el juez, para probar la capacidad de la persona, si es sano, enfermo, etcétera, o si es un hijo o no de la persona que reclama, pueda pedir una cantidad de estudios médicos que escapan lógicamente a la sabiduría o a la sapiencia de un árbitro. Las cuestiones de familia, porque siempre están afectando el orden público, a pesar de que ahora hay el matrimonio express, como dicen todos, lo conocen así, ustedes ven cómo también están excluidas dentro de la mediación todo lo que sea las cuestiones de familia. Pero ¿qué cuestiones de familia se ha referido el código acá? Únicamente el divorcio, porque también pueden ser objeto de un arbitraje ciertas y determinadas cuestiones, como ser la liquidación de una sociedad conyugal. No, ya hay jurisprudencia respecto de eso, que el régimen comunicacional o el régimen de visita, que lo conocían ustedes, no puede ser objeto de árbitro. ¿Por qué? Porque ahí están en juego el interés superior del niño, que afecta lógicamente y va a chocar con estos principios de resguardar el orden público. Los alimentos, por la rapidez y la inmediatez que debe tener el juez para tratar estas cosas. Pero nada obsta, a pesar de que no dice el Código Procesal de la Nación, pero ya hay jurisprudencia a nivel nacional, que la liquidación de la sociedad conyugal puede ser derivada o a mediación o arbitraje, que son dos formas de solucionar consensuales
de carácter patrimoniales y que no afectan el orden público. Tercero, habla de las cuestiones vinculadas a los derechos de los usuarios y los consumidores. Eso ha sido una dura batalla que han tenido todos los que hacen derecho al consumidor, en donde se les ha asignado un capítulo especial a todo lo que sea el derecho de los consumidores. Entonces, y el código dice, no pueden ser objeto, ¿no es cierto?, de arbitraje estas cuestiones que afectan a los usuarios y al derecho del consumidor. Por ejemplo, si hay 100 personas que quieren demandar, ¿no es cierto?, a Gasnor, a la luz, al agua, etcétera, no pueden encontrar en el arbitraje una forma de solucionar las controversias. ¿Por qué? Porque son estos principios, estas cuestiones que afectan a lo que se llama derecho de los usuarios y derecho del consumidor. En cuarto lugar, pone también los contratos de adhesión, cualquiera sea su objeto. ¿Por qué no podrán ir los contratos de adhesión, cualquiera sea su objeto? Porque ahí nada se discute. Por ejemplo, un contrato de adhesión es cuando yo subo a un ómnibus, compro un pasaje o la tarjeta, que es más usual ahora, y no, por más que quiera discutir que es caro, barato, que la nafta ha subido, que ha bajado, etc., yo no puedo discutir. O me adhiero tal cual como está el contrato, o me dice a mí el chofer del ómnibus, bájese, porque no vamos a discutir, ¿no es cierto? Esos son contratos de adhesiones. Los contratos que tiene el banco, a pesar que hay muchos contratos que he visto yo, que hacen el banco, que algunas veces le planteamos nulidades, porque plantean algunas veces nulidades de carácter absoluto, que significa que el contrato nunca nació, porque desde que se firmó hay vicios del consentimiento que lo hacen totalmente nulo a ese contrato. Pero generalmente los contratos de adhesión, el pago de la luz, el pago del agua, los bondis, etcétera, esos son contratos de adhesiones, porque no pueden, ¿no es cierto?, ser objeto de, no podemos discutir las condiciones, o la acepta o no la acepta, ¿no es cierto?, el usuario o el consumidor. Los derivados de las relaciones laborales, que es otra de las cuestiones excluidas. ¿Por qué lo ha sacado, se lo ha excluido a las relaciones laborales? Lo mismo están excluidas en la mediación, porque hay un articulito que es el artículo 69 y subsiguiente del Código Procesal Laboral, en donde una vez que está planteada la litis y se hace un ofrecimiento de pruebas, se paraliza el juicio para llamar el juez a una conciliación. En los despachos de comisiones han informado que ya existe una forma de solucionar las controversias en los contratos laborales, en las relaciones laborales, que es a través de la conciliación. Esa es la razón por la cual no va, y porque también se estaría vulnerando la defensa del trabajador, que el juez, cuando ya veamos un poquito en la conciliación, el juez debe analizar que no se vulnere los derechos que el trabajador tiene en estos juicios. Y por último, nos habla de las controversias en que sea parte el Estado nacional o local, que ya les dije, porque todo aquello que está afectando el orden público no lo ha aceptado ni el Código de la Nación, ni menos aún el Código Procesal nuestro de acá, de Tucumán. Miren todo lo que tienen que hablar y estudiar ahora. Esta cuestión es excluida. Veamos ahora el laudo. ¿Se acuerdan? Cuando hemos comenzado, les he definido yo el arbitraje diciendo que es la designación de una tercera persona llamado árbitro, quien previo un procedimiento contencioso dicta un laudo que es obligatorio para las partes. ¿Qué características va a tener el laudo?
El laudo tiene como característica que pone fin al conflicto, pero cuando se violen normas de derecho o se violen algunas de las cláusulas estipuladas, las partes pueden interponer recursos que está establecido por el artículo 1656. ¿Qué es lo que dice el artículo 1656? Revisión de los laudos arbitrales. El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado y excluye la competencia de los tribunales judiciales sobre las controversias sometidas a arbitraje, excepto, y ahí viene la excepción, que el tribunal arbitral no esté aún conociendo la controversia y el convenio parezca ser manifiestamente nulo e inaplicable. Bueno, ahí ustedes lo que van a decir, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué recursos ha puesto la doctrina que sí, que no está establecida en el código, pero sí aceptado por la doctrina? Un recurso, por ejemplo, un recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria y el recurso más que de revocatoria, el de aclaración. Cuando hay ciertos y determinados puntos dudosos, entonces las partes pueden interponer este recurso. ¿Ante quién lo van a reponer al recurso de aclaratoria? Es ante el mismo árbitro. Por ejemplo, cuando hay errores materiales en el nombre de las personas, cuando hay un error en la fecha, cuando en vez de poner y decir hay 10.000 toneladas de trigo, he puesto 11 y estaban en juego 10.000 toneladas de trigo. O sea, ¿ve? Son errores materiales que pueden ser subsanados inmediatamente por el árbitro que estableció, ¿no es cierto?, este arbitraje. Y las causales de nulidad, que pueden ser total o parcial, le va a dar competencia al juez, porque el juez nunca, como les he dicho, ha dejado de tener un imperio sobre el caso. Una vez que entra, por ejemplo, una demanda a tribunales, para que ustedes vean cómo es, entra la demanda y en el mismo momento ya queda asignado cuál es el juez competente que va a tener a su caso. En esa demanda yo pongo ahí que la forma de solucionar las controversias va a ser a través del arbitraje. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? De acuerdo a la cláusula estipulada en ese contrato, designa uno o varios jueces conforme las partes lo hayan acordado. Porque el arbitraje puede ser, chicos, de un solo árbitro o puede estar compuesto por un tribunal arbitral. Lógicamente, que acá nosotros pensemos como abogados, reducir un poquito los costos que significa para nuestro cliente. Entonces, generalmente se acuerda de que haya un solo árbitro, pero en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, como la Bolsa de Comercio de Granos de Rosario, hay tribunales arbitrales. Y siempre estos tribunales van a ser con un número imparcial. ¿Por qué? Porque el presidente del tribunal únicamente va a fallar en el caso de que haya un empate entre el tribunal arbitral que tiene. Lo mismo sucede acá en el caso de la Corte, en donde ven ustedes cómo el presidente de la Corte generalmente no falla, salvo cuando haya un empate, como decimos nosotros, en la misma. Bueno, en las causales de nulidad también hemos puesto que no se puede renunciar a la impugnación cuando fuere contrario al ordenamiento jurídico, por el principio que todas las causas que quedan excluidas y que son del fuero del orden público, tanto nacional como provincial, no pueden ser excluidas. El Código de Procedimiento de acá de la provincia de Tucumán dice que no procede el recurso extraordinario. En cambio, el Código Procesal Civil de la Nación sí faculta, cuando se lo utiliza este código, este recurso extraordinario que está estipulado en este artículo. Bueno,
Veamos ahora otra cosa, la inmunidad del árbitro. ¿Qué significa inmunidad del árbitro? Para que el árbitro pueda cumplir su función, debe gozar de ciertas inmunidades. Las inmunidades son aquellas, ¿no es cierto?, en donde las podemos definir diciendo que son aquellas normas o principios que engalanan a una persona en el momento que es designada como árbitro o que es designado como juez. Por ejemplo, hay ciertas cosas que tanto los árbitros, y eso ¿por qué lo hacen? Para que puedan cumplir tanto los árbitros como los jueces fielmente, ¿no es cierto?, sus funciones. Significa de que esta inmunidad, lógicamente, va a estar muy cercana a lo que son las causales de excusación y recusación. A ver, tiene una inmunidad del árbitro, pero para aquellas causas que le ha tocado intervenir cuando sean partes, familiares o íntimos amigos, yo creo que por eticidad el árbitro debe excusarse. No hay nada en el Código Procesal, en el Código de acá de la Nación, a pesar de marcar mucho en el proceso, no hay nada de que hable sobre la recusación o excusación de los árbitros. Pero en el caso de que se produzca, nosotros nos vamos a referir al Código Procesal de acá de la provincia de Tucumán, que establece cuáles son las causales de recusación y excusación. Lo mismo en el proceso de mediación, no está establecida en la ley 7844 cuáles son las causales, pero no por eso vamos a dejar nosotros de actuar, porque en el caso de que se produzca alguna de estas cosas, tanto de recusación como excusación, lo tenemos al Código Procesal de la provincia de Tucumán para recurrir al mismo. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto nosotros como novedades positivas en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación? Primero, que consagra el arbitraje para solucionar los conflictos sobre derechos disponibles. ¿Se acuerdan en la clasificación que hacen en el nuevo Código Civil que habla de los derechos disponibles? ¿Cuáles son los derechos disponibles? Son aquellos generalmente derechos de que tienen tienen un carácter patrimonial, que lo que nosotros hablamos en mediación también. Pueden ir, ¿no es cierto?, a mediación todas aquellas causas que tienen un contenido patrimonial. Esos son los derechos disponibles. Segundo, consagra la autonomía de la voluntad, lo mismo que tiene, ¿no es cierto?, la mediación. Acuérdense cómo la ley 7844, en el artículo 7, cuando habla de los principios de la mediación, en último término, lo pone la autonomía de la voluntad, en donde les permite con eso a las partes elegir lógicamente que como forma de solucionar este conflicto va a ser un arbitraje, va a ser la conciliación o va a ser la mediación. Otra novedad que lo vemos en el Código Civil es donde decimos que el árbitro puede dictar medidas cautelares de conformidad al artículo 1653. Antes no se le permitía, y no permitía tampoco nuestro Código Procesal, que el árbitro dicte medidas cautelares. ¿Por qué? Porque dice que sostenían que los únicos que tienen un poder de imperium son los jueces. Bueno, el artículo el 1653, le permite a las partes, al árbitro, perdón, dictar estas medidas cautelares. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Para recordarle a mis queridos alumnos. Son los embargos, ¿no es cierto?, anotaciones preventivas de la litis, esos son medidas cautelares. Otra novedad que vemos nosotros en el código es que se puede arbitrar en instituciones privadas y está establecido en el artículo 1658. ¿Qué son las instituciones privadas? Las instituciones privadas sería como por ejemplo el caso que está funcionando excelente bien en Rosario, que es el Tribunal de Granos de arbitraje, que le llaman, de arbitraje de la provincia de Rosario. En Buenos Aires también hay
¿no es cierto?, un ¿Y digo el tribunal nomás que vaya arbitral. bajando? Y bueno, y con el tiempo, ustedes que van a ser jóvenes y que van a ser futuros abogados, podrán irse perfeccionando para poner también sus consultorios arbitrales, porque hay estudios, tanto en Buenos Aires como en Rosario, que se dedican pura y exclusivamente a fallar únicamente conforme al arbitraje. Como hay personas que se han dedicado únicamente acá a mediación o al proceso judicial, así también puede ser, se utiliza mucho ya en Buenos Aires y en Rosario la figura del árbitro. Y por último dice, prevalece el arbitraje en equidad. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Y vuelvo otra vez a repetirle, a decir de que no puede el árbitro dejar de fallar por oscuridad o insuficiencia de una ley. Debe fallar teniendo en cuenta ese principio que viene del derecho de los romanos, ex aequo et bono, es decir, lo que es bueno es justo, y se entiende que ese principio de equidad debe tenerlo íncito en él mismo, no solamente el juez, sino también el árbitro, porque está poniendo fin a un conflicto, a una disputa sucedida entre las partes. Bueno, vamos ahora al otro temita antes de que me hagan preguntas, ¿no es cierto?, respecto del arbitraje que les he hablado acá, que creo no haberme olvidado absolutamente nada de eso, a otro que es la parte del proceso judicial. Déjenme descansar 5 minutitos, tomo agua, no se vayan y seguimos ahí con la conciliación. Janet. Conciliación viene ahora que está abajo. Un poquito de... Por favor. ¿Qué? Bueno, chao. Ay, este profesor. Bueno. ¿De qué? ¿Al plata? No. Lo único que sacaron han sido 200 pesos, nada más. ¿Ah? Bueno. No, ni he contado. Chao, corazón. Indiana Castro, ¿Te va a ¿podría apagar el saludar, micrófono, por favor? Sí. No, bueno, aquí el micrófono, sí. Bueno. Bueno, continúo. ¿Me escuchan, chicos?
Mariela, ¿me escuchaste a la que estoy Sí, viendo? doctora. Bien. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos a ver ahora la conciliación. ¿Qué supone la conciliación? Ahí tienen ustedes un concepto que dice, supone avenimiento entre intereses contrapuestos. Esta es una definición, lógicamente sacada del derecho procesal, en donde, como ustedes ven, ¿qué es lo que persigue la conciliación o el conciliacere, como decían los italianos, porque es una figura que viene del derecho italiano, que las partes solucionen su conflicto. Por eso dice, supone avenimiento entre intereses contrapuestos. Y miren ustedes cómo está rayando prácticamente con la mediación. ¿Qué diferencia grande va a haber entre conciliación y mediación? Es que la conciliación analiza cuestiones de hecho y de derecho. En cambio, la mediación analiza únicamente cuestiones de hecho. Veamos ahora cuáles han sido los antecedentes que ha tenido la conciliación. En la antigüedad, ustedes sabían, les he dicho que esta figura viene del derecho romano, que había un jefe o patriarca que resolvía tomando en cuenta la equidistancia, es decir, se ponía en un punto medio para poder resolver las cuestiones estas. En Atenas, el rey Temostea es el que tenía a su cargo la vida, ¿no es cierto?, de una persona, y es el que hacía la conciliación, en donde generalmente condenaba, lógicamente, a una de las partes, ni aún teniendo en cuenta un juicio previo, ¿no es cierto?, o el debido proceso legal que tenía, pero fue utilizado en ese momento. El derecho romano se lo conoce como los jueces de aveniencia, en donde que lo que persiguen es avenir a las partes para solucionar los conflictos. Cuando ustedes vean un poquito la parte de historia, van a ver cómo el derecho romano en este sentido, es donde nos legan muchas de las instituciones del derecho romano, no ha sido tan cruel como fueron quizás en el derecho griego, en sus comienzos. Cicerón hablaba de los juicios de árbitro, y cuando Cicerón hablaba de los juicios de árbitro, siempre decía que los árbitros tenían ese gran poder de equidad. La equidad que ahora nos ha llegado a nosotros y que ha venido del derecho romano, que les decía cuando decían ex aequo et bono, lo que es bueno es justo, en donde le daba únicamente este principio de equidad a Cicerón, decía que lo tenían únicamente los árbitros, después pasaron lógicamente al proceso judicial. Con la Revolución Francesa únicamente tenían a su cargo los ciudadanos de buena fe y con cultura. Toda la plebe que había en Francia, en la gran época de Napoleón, no les permitían, ¿no es cierto?, integrar para poder llegar a ser los grandes conciliadores. Por eso decía que en la Revolución Francesa se acuerda que trajo los grandes principios de libertad e independencia, el principio de igualdad jurídica, etcétera, pero únicamente eran para los grandes patricios, las personas adineradas, porque nunca la plebe le permitieron llegar al mismo. Sin embargo, dejó la Revolución Francesa dos principios importantes y que al día de hoy, ¿no es cierto?, se establece: ciudadanos de buena fe y con cultura, que son los requisitos que impera para ser los jueces. Ustedes vemos cómo los jueces siempre tienen que actuar de buena fe, son aquellos estudiosos, por eso dice que sean con cultura. ¿Cuáles son las modalidades que puede asumir la conciliación? La conciliación en el derecho procesal puede ser de dos clases: la voluntaria y la obligatoria. La conciliación voluntaria es aquella que es anterior al proceso y que generalmente
la hacemos los abogados que hacemos ejercicios de profesión libre. ¿Por qué? Porque algunas veces dicen, hoy he mediado, los abogados me dicen, hoy he mediado 3 casos en el estudio, y empiezan a discutir conmigo. No ha mediado, ha conciliado, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque en esas negociaciones que ha habido entre las partes, hemos visto nosotros, en esa negociación, algunas pruebas, por ejemplo, que te lleven y te hagan ver un contrato en donde se estipula tanto, que tienen tanto de plata, y terminamos nosotros aplicando y diciendo aceptamos o no aceptamos. Por eso lo que la conciliación analiza cuestiones de hecho y de derecho. En estas cuestiones, ¿cuáles serían las cuestiones de hecho que llevamos a esta mesa de negociaciones? Todas las pruebas en donde yo le digo a mi abogado contrincante, doctor, tengo un boleto firmado, está perfectamente sellado por la Dirección General de Renta, está inscrito en el Registro Público de Comercio. Esas son las cuestiones, ¿no es cierto?, de hecho. Y las cuestiones de derecho son aquellas que voy a adecuar yo mi pedido. Doctor, usted me está pidiendo 1.000.000 pesos, pero yo creo que le corresponde a mi cliente 1.200.000 pesos, porque tiene un boleto perfectamente cerrado. Empiezo a analizar esas cuestiones de hecho y adecuo el caso a las normas, a las normativas vigentes. Y la conciliación obligatoria es donde hay ciertos y determinados procesos, como ser, por ejemplo, en el derecho laboral, en el Código Procesal Laboral, les dije yo, en ese artículo 69, es obligación para el juez antes, ¿no es cierto?, de dictar su sentencia y antes de hacer la producción de las pruebas, hacemos ofrecimientos de prueba y después viene producción. Ahí se queda sin producir las pruebas, llama a una conciliación. También otra de las modalidades puede ser preprocesal o extrajudicial. Son clasificaciones doctrinarias, la preprocesal es antes del procedimiento y la extrajudicial también es antes del procedimiento. Y 2, puede ser como actividad de buen oficiante. ¿Qué es lo que es eso como una actividad de buen oficiante? En donde únicamente las partes tratan de acercar a las partes en el litigio. Por eso es que la conciliación y la mediación, chicos, están muy cerquita, rayando ahí, tienen sus grandes diferencias, pero están ahí. Tiene que haber un acercamiento. Después, como mediador conciliador, en donde ya ahí les dije, el tercero ofrece proposiciones de arreglo. Esto es una figura que no se la utiliza acá en Argentina. No van a ir a decir, miren lo que les acabo de decir, porque el tercero, que es el mediador que dice, ofrece proposiciones, no es la mediación en Argentina. Estas son figuras combinadas que aparecen en Harvard, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde hay una combinación de figuras tanto de mediación como del derecho procesal. Acá no existe, porque acá el tercero, que es el mediador, no ofrece ninguna postura de arreglo. Lo único que hace el mediador es tratar de acercar a las partes, de que inicien un diálogo y que sean ellos mismos los que vean, ¿no es cierto?, el arreglo al cual van a llegar, que es el fin último que perseguimos. También la conciliación puede ser como árbitro o amigables componedores. Eso no se lo utiliza tampoco acá en Argentina. Le vuelvo a decir que son figuras combinadas que ha traído el derecho norteamericano de los Estados Unidos y que por eso se lo puede hacer. ¿En qué tipo de conflicto los utilizamos a estos acuerdos, a esta conciliación? Muchísimo hoy en día en derechos al consumidor. Ven ustedes cómo el derecho del consumidor goza de ciertas reglas jurídicas que los abogados tenemos que saber. Por ejemplo, suponte, si hay una cuestión de mediación que vayan y se ponga en juego el derecho al consumidor,
la mediación es pagada directamente por el Estado, por el Poder Judicial de acá de la provincia de Tucumán. Lo liberan quizás a las partes con el fin de arreglar. ¿Por qué? Porque es un derecho nuevo que ha surgido, ¿no es cierto?, recién y que está controlado y está enmarcado en las cuestiones recién del Código Procesal. No existía en el Código de Vélez, tampoco en el Código de Vélez viejo del derecho comercial tampoco existía, sino recién aparece la figura del derecho al consumidor normativamente en el Código Procesal del año 2015. Cuando hay intereses difusos, los intereses difusos, que es otra de las cuestiones, ¿no es cierto?, nuevas, traídas por el Código. Antes, a ver, nosotros los abogados desconocíamos lo que eran los derechos difusos y su aplicación. Ahora se puede plantear también y pedir una recompensa por daños y perjuicios por estos derechos difusos. Por ejemplo, una persona, ¿no es cierto?, en donde le están demandando porque han subido o porque no le han querido dar el contrato, y para prever que se sucedan en adelante nuevos hechos, una de las partes asume esto que se llama derechos difusos. Por supuesto que los abogados tenemos que saber trabajarlo muy bien a toda la parte de derechos difusos, porque es mucho de probanzas, mucho de pruebas, y ver que no esté afectado sobre todo eso que sabemos, el orden público y las buenas costumbres dentro de una nación. Los asuntos familiares, como ser, por ejemplo, el abogado puede ser un gran conciliador en las cuestiones de familia. No hace mediación, les vuelvo otra vez a repetir, pero sí puede conciliar estos derechos, como ser, por ejemplo, en lo que llamamos nosotros régimen comunicacional, el viejo llamado régimen de familia, o también puede ver, ser un buen conciliador en todo lo que sea división de bienes o liquidación de la sociedad conyugal, como le llamamos ahora. También lo puede ver, lógicamente, en la parte de alimentos. A pesar de que cuando hay menores de edad en aquellos juicios, ¿no es cierto?, siempre participan, necesitan homologación y participa el asesor de menores. Pero estamos hablando de conciliación, que es una forma distinta de trabajar a la mediación. A ver, hay personas que vienen y me dicen: doctora Marta, no quiero entrar a tribunales, quiero que usted lo hable al abogado y tratemos de conciliar, le voy a dar 100.000 pesos de alimentos, hagamos un acuerdo y si quiere lo homologuemos, ¿no es cierto?, o más que nada certificar las firmas ante escribano público. Eso es perfectamente bien, porque yo como abogada voy a poner cláusula, que en el caso de incumplimiento a los deberes pactados, a los deberes alimentarios pactados, queda expedita la acción judicial que puede ser iniciada por cualquiera de las partes. O sea que es muy fácil trabajar y especializarse también en esto que se llama conciliación. Y los asuntos laborales, que les vuelvo otra vez a repetir, es donde más cosas ha tenido nuestro Código Procesal Laboral, y más entidad jurídica ha tenido. En ese famoso artículo que les acabo de decir, cuando el juez le da el Código Procesal, atribución al juez para llamar a un avenimiento o conciliación a las partes antes del dictado, antes de la producción de las pruebas, porque ofrecemos las pruebas y recién vamos, ¿no es cierto?, a hacer la producción de las mismas. Bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la conciliación? Ahí nos preguntamos en la naturaleza jurídica si es un acto o un proceso. Por ejemplo, la mediación es un procedimiento porque es una suma pequeñita de procesos que tiene, por eso decimos procedimiento. Acá también la doctrina está dividida y dice que es un acto. Yo me inclino a pensar que es un procedimiento, porque el conciliador también debe tener o fijar ciertas reglas
para que las partes puedan cumplir esto. De todas maneras, si es un acto o un proceso, no hacen para que esta figura cada vez vaya teniendo mayores efectos si es una mediación o es un proceso. A ver, ¿cómo está prevista esta audiencia ahí? Como actividad preventiva, que es la que les digo, lo podemos hacer los abogados, nosotros, nuestros estudios antes de ir a un juicio, como una actividad prejudicial, dicen algunos autores, es decir, antes de iniciar el juicio, como una actividad celebrada en cualquier etapa. En eso le da facultad al juez, a los señores jueces, para que a través del artículo 38 del Código Procesal Civil y Comercial de acá de Tucumán, llame en cualquier instancia del proceso, lo llame al juicio. Después, como una actividad obligatoria, que es la que viene después, que es la del artículo 69 que les hablaba del Código Laboral, y el divorcio, que por el nuevo artículo 438 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dice que después de planteado, ¿no es cierto?, el divorcio, planteado el pleito, cuando hay un juicio, cuando hay un pleito, cuando hay contestación de demanda. Cuando el juez no puede, cuando vea que a través de los instrumentos de demanda y contestación no pueden avenirse, el juez inmediatamente llama a una conciliación. ¿Por qué llama a esa conciliación? Porque, a ver, es para hacernos que los abogados reflexionemos sobre los temas que han sido tratados y que no son consensuados por las partes. Por ejemplo, el divorcio, hay un régimen comunicacional, hay alimentos, hay una tenencia de hijos. Entonces, al contestar la demanda, yo puedo estar de acuerdo al divorcio, que puede hoy en día ser inaudita parte o puede ser de común acuerdo, pero no puedo estar de acuerdo yo con las otras cuestiones planteadas, la compensación económica, etc. Entonces, ahí llama y hace, el juez va a utilizar, ¿no es cierto?, este camino para hacer una conciliación. ¿Ven cómo se diferencia entonces de la conciliación de la mediación? Bueno, con eso que hemos hablado 1h30 de arbitraje y conciliación, creo que mis alumnos ya están en condiciones totales de ver qué es lo que quieren preguntarme. A ver, ahora les abro el micrófono un poquito y pueden preguntarme alguna de las cosas. Profesora, yo tengo una duda. No me quedó muy clara cuál sería la diferencia en la oportunidad para celebrar esta audiencia de conciliación, la diferencia entre preventiva y prejudicial. Si podría volver a explicarlo. ¿Cómo lo cierro ahora? Quiero hablar, que me hagan preguntas. Dejemos de compartir primero. ¿A dónde? Deje de compartir abajo, arriba, en el botoncito rojo. Y dígale que ellos Sí. les activen su micrófono. Bueno, a ver, chicos, ya, ¿qué pregunta quieren hacerme? Hemos hablado 1h30 sobre estas dos figuras, espero que les haya gustado y que sea de utilidad la conciliación, ¿no es cierto?, y el arbitraje. 1h30 he hablado. Mariela, Yolanda, ¿qué es lo que quieren preguntarme? Doctora, ahí una alumna había preguntado sobre la diferencia entre la audiencia preventiva y A ver, levante la prejudicial. mano la que quiera preguntarme algo. ¿Nadie quiere preguntarme nada? Bueno, Yo, gracias, profesora. porque sí, entonces sumamente clara. A ver, Yo, profesora. Valentina, sí. Sí, no me quedó muy clara la diferencia entre la audiencia preventiva y prejudicial de Activalo la vos a tu conciliación. micrófono. Está activado, no sé si se escucha. No escucha nada. ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí?
No te escucho. Ponete No sé. cerca ahí de la... La doctora parece que no te escucha, pero si te escuchamos nosotros. Ellos tienen que desactivar su propio micrófono. Sí A se ver. escucha, Valentina. Doctora, me parece que el micrófono, el A parlante... ver, no te escucho, tenés que activarlo vos a tu micrófono. A ver. Ahora parece que usted no lo está escuchando, pero los compañeros sí. A ver ahí, Valentina. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Bien, mi duda era porque no me quedó muy clara la diferencia entre la conciliación como actividad preventiva y como prejudicial. O sea, la diferencia entre Son ambas no. clasificaciones doctrinarias que es lo mismo. Bien. Porque son como clasificación doctrinaria puede ser una u otra, sí. Bien, entonces no tienen diferencias sustanciales No entre hay una una y la otra. diferencia sustancial, sí. Nada Bien. más que les he puesto porque llaman algunos códigos, te hablan de preventivas, otros te hablan de prejudicial. Bien, claro. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Quién más pregunta? Mariela, ¿te quedó claro todo? Sí, perfecto, doctora. Excelente la clase, muy bien. ¿Quién otro más quiere preguntarme Disculpe, algo? doctora, pregunta. Sí, levante la mano para que yo los pueda ver Yo. a campo. Enrique. Sí. Saldaño. Le hago una consulta. Sí. ¿Me podría dar unos ejemplos más del arbitraje institucional? Del arbitraje. Bueno, el arbitraje son cuando están estipulados en algún contrato de antemano. Por ejemplo, vos estás vendiendo un auto, ¿no es cierto? En donde haces un contrato, no pagas al contado, lógicamente, sino lo estás pagando a través de 8 meses, supongamos. Y vos pones que en el caso de producirse cualquier controversia, las partes van a someter al arbitraje previo al proceso judicial. ¿Ve? Es institucional, porque está constituido, está institucionalizado en un contrato que no es de arbitraje pura y exclusivamente, sino es un contrato de compra-venta, pero has puesto como figura para solucionar la controversia el arbitraje. Ese es el institucional. En el derecho internacional público lo usan más al arbitraje institucional que en el derecho privado. Nosotros cuando firmamos tratados, por ejemplo, decimos ahí, en el caso de producirse una controversia entre Argentina, ¿no es cierto?, y Uruguay por las pasteras, serán sometidos a través de un arbitraje. Es más fácil, Listo, muchísimas gracias. Más en el derecho internacional que en el derecho privado. Muchas gracias. ¿Entendido? Bien, otra más. Bustos, que está ahí, ¿qué es lo que quieres preguntarme? Bueno, y ahora en el momentito que nos queda, chicos, si ustedes quieren podemos ver ahí un poco la ley. Esa es una de las cosas que más tomamos en los exámenes, son la ley 7844. A ver, la ley 7844, que es la que rige la provincia de Tucumán, es prejudicial obligatoria. Cuando yo les pregunte qué características tiene la ley, esta 7844, ustedes me van a decir que es prejudicial obligatoria. ¿Qué significa eso? Prejudicial significa antes de ir al juicio, y obligatoria porque es obligación antes de ir al proceso judicial recurrir a la mediación. ¿Cuáles son las cuestiones estas que van a ser prejudicial y obligatoria, objeto de mediación? Todas las cuestiones con contenido o de carácter patrimonial, en donde ustedes ya van a ir viendo a través de las clases que la mediación, hemos dicho, con la diferencia de la conciliación, que atiende únicamente las cuestiones de hecho y no de derecho. Por ejemplo,
Viene una persona y me dice, doctora, quiero hacer por mediación, que me haga una mediación en el juicio de divorcio. ¿Qué le va a contestar Mariela? Que no, que el divorcio no está sometido a la mediación, ¿Por no qué? es una causa. Me va a decir porque es- está expresamente consagrada en la ley que no es objeto de divorcio. el A ver, artículo Javier, tercero. bien. Javier Olivera. Javier, vos activa tu micrófono Sí, también. Decime cuáles son las cuestiones que están excluidas de la mediación por el artículo 7. Por ejemplo, podrá ir a mediación. El artículo tercero. Sí, no, son los principios. ¿Podrá ir a mediación, chicos, el reconocimiento de un menor? ¿El reconocimiento de un menor? No. No, No, ¿por qué no puede ir? está en juego el principio internacional del derecho superior del niño. No, porque no es pero una cuestión patrimonial. Porque tiene que ir a prueba. Es materia de prueba. De prueba. Es materia de prueba. Está en juego el orden No público. puede ir. Lógicamente, está bien porque tenemos nosotros una ley que es la de niños, niñas y adolescentes, en donde se habla del reconocimiento, pero no es por eso, sino porque en el derecho procesal está estipulado que todo en el derecho de la, perdón, en la ley 7844, que todo lo que sea materia de probanza no puede ir a mediación. A ver, ¿qué otra cuestión más tenemos ahí? Están excluidas. Es el artículo 3 que están excluidas. Las causas penales. Las causas penales. Natalia Sarmiento, a ver, vamos. Dice la fijación de alimentos. ¿La qué? La fijación de alimentos. ¿A dónde dice que está excluida? Esa es una de las que más mediamos nosotros, son los alimentos. Las excluidas, te he preguntado yo. Sí. ¿Podrá ir una acción de amparo? Por ejemplo, un habeas corpus, un habeas data, ¿podrá ir? No, doctora. Estoy con Natalia. Natalia, quiero que me... Sí, no, doctora, lo que... Vamos, Natalia. Abrilo vos a tu micrófono. Lo tenés apagado, por eso lo que no... A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí está, ahora sí. Bueno, le decía que en el artículo 3 dice cuáles son las causas excluidas. Y entre las causas excluidas está el inciso 3 que dice la fijación de alimentos provisorios. Bueno, pero esos son los alimentos provisorios. Pero sí lo podemos, ¿por qué los alimentos provisorios? Vos podés, cuando inicias una demanda, pedir, antes del correr traslado a la demanda, pedir los alimentos provisorios. Es el único juicio donde Aparte se lo se fija le el juez. permite, se le embarga, por ejemplo, a la persona, en este caso al papá, que es el alimentante, entonces sí se les puede, antes de ir a mediación, pedir, pero vos, yo por eso les digo, cuando me dicen alimentos, te digo mal. Claro. Vete, una cosa es hablar alimentos provisorios. Lo mismo que cuando definen arbitraje, se olvidan de que previo procedimiento contencioso. Entonces yo les termino diciendo está mal, porque está incompleta. Entonces los alimentos provisorios pueden ir, ¿no es cierto? Pueden hacerse previo a la mediación, pero los alimentos son las cuestiones que más, ¿no es cierto?, nosotros fallamos, en donde se siente el papá y la mamá, y a través de esas técnicas o herramientas nosotros buscamos, hacemos que los padres se pongan de acuerdo para ver cuánto es lo que el quantum de los alimentos. Bien, Natalia. A ver, Juan Pablo Sarabia, que está dormido por ahí, le abro el micrófono. Sí, lo tengo abierto. Bueno, a ver, Juan Pablo. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho perfecto. Bueno, a ver, ¿qué otra causa, no es cierto, está excluida por el artículo 3?
Bueno, usted recién estaba hablando de habeas corpus y habeas data, esas están excluidas porque el mismo Código Procesal de Tucumán le establece un proceso específico. Por la rapidez, chicos, no se pierdan ahí, por la rapidez que necesitan las medidas cautelares. Entonces, algunas veces los jueces que tienen que estar, los que están de turno, ellos están abiertos totalmente para recibir el habeas corpus, habeas data, porque si ustedes van como abogado y quieren poner a las 10 de la noche porque tiene que haber un juez, sobre todo en materia penal, de que les resuelva inmediatamente el caso, por la rapidez y la inmediatez que estos procesos significan. Bien, vamos a ver a Gabriela Sánchez. Y ustedes lo apagan a medida que yo los vaya... ¿Me escuchás, Gabriela? ¿Me escuchás ahí? Bueno, sí, contéstame, porque si no, no las escucho nada yo. A ver, ¿por qué serán los concursos preventivos y las quiebras? Tampoco van. Cuando ustedes estén en clase, traigan la ley 7844 y traigan el código procesal para que yo los vaya haciendo reflexionar un poquito. La próxima clase, que es el otro miércoles, va a dar Viviana Grossman, va a seguir con negociación. Y en la próxima, el próximo miércoles, van a tener conmigo que como la tienen grabada a la clase de comunicación, yo lo voy a utilizar para darles un trabajo práctico de mediación. Por ejemplo, los voy a hacer que redacten, ya voy a ver, un convenio de confidencialidad, que redacten un acuerdo, que sepan llenar cómo se llena una presentación que se hace en mesa de entrada pidiendo una mediación, porque ustedes cuando se reciban lo primero que van a hacer es mandarlos el abogado viejo que vayan al proceso de mediación. Entonces tienen que saber todas esas cosas prácticas para hacer. Van a hacer acuerdos para que lo sepan llenar en definitiva. Bueno, a ver, Gabriela. Porque son procesos universales. ¿De qué? Porque son procesos sí, aparte de ser universales, porque es materia de probanza. Ustedes ven cómo los concursos preventivos y la quiebra se abre todo un procedimiento, se designa, ¿no es cierto?, un síndico, está siempre presente el síndico y los jueces para hablar sobre estas cuestiones. Bien. Después dice, a ver, Sequeira, causas que se tramitan. ¿Me escuchás ahí? Sí, profe, la escucho. Bueno, ahí decime por qué dice causas que se tramitan ante la justicia del trabajo. No te escuché yo. Disculpe, profe, tenía el Ahora micrófono sí. apagado. Ahora sí. Considero que quizás porque está involucrado el orden público laboral y además porque el proceso laboral tiene una audiencia de conciliación. Ahí tienen muy bien, tienen otra forma, han tenido oportunidad, ¿no es cierto?, las partes de conciliar con todo este tipo de cosas. Bueno, después dice diligencias preliminares y prueba anticipada. ¿Qué es, Cintia Costilla? A ver, le abro el micrófono. ¿Cintia? Hola, ¿Cintia? buenas tardes. Ahí, sí. ¿Ahí me escucha? Sí. Ven ustedes que este es un clavel total el hablar por la virtualidad, pero bueno, no nos queda más para que ustedes puedan aprender algo, así que prefiero tenerlos cerca y darles un coscorrón a ustedes y no por acá. Pero bueno, nos tenemos que adaptar a las circunstancias nomás. Bueno, con respecto a lo del inciso 8 de diligencias preliminares y prueba anticipada, estoy tratando de pensar porque no lo tengo
al concepto Algo tan... que ha tocado diligencias preliminares y prueba Sí. anticipada. Porque Y sabemos porque que la habla de mediación, medios, porque nada habla de que sea medios prueba, ¿no es probatorios. cierto?, van ahí al proceso. Bueno, Sí. a ver, ¿quién es la autoridad de aplicación? Que es otra de las cosas que les preguntamos siempre en los exámenes. ¿Quién es la autoridad de, cuando nos referimos decimos, ¿cuál es la autoridad de aplicación para poder sancionar lógicamente a los mediadores? A ver, eso la Mariela lo sabe. ¿Me escuchás? Sí. Sí, ¿cómo, doctora, que se cortó? Te pregunté ahí cuál es la autoridad de aplicación para imponer sanciones a los mediadores que incurren lógicamente en ciertos, ciertos incumplimientos. En la oficina de mediadores se establece, hay un código, una especie de código donde hay ciertas normas no hay de éticas. código. No tenemos código. No es código, pero lo establece la oficina. Ahí tienen que contestar ustedes que está el Centro de Mediación del Poder Judicial. Centro de Mediación del Poder Judicial, que es un anexo que está dentro de los tribunales. Ahora creo que está en la 9 de julio que le han asignado ahí, para que, o sea, que ustedes cuando vayan a dejar bonos, bueno, eso era la presencialidad, ahora todo es virtual, pero está, ¿no es cierto?, en la calle 9 de julio, al frente de tribunales. Ese edificio nuevo que han hecho, ahí está funcionando el Centro de Mediación del Poder Judicial. Doctora, una pregunta. El Sí, Centro de ¿quién me Mediación habla? Saldaño. Enrique Saldaño, sí. El Centro de Mediación del Poder Judicial tiene un tribunal de ética y aplica sanciones en base... No tiene tribunal de ética. El tribunal de ética aplica sanciones, pero va a ser como tribunal de ética, el del Colegio de Abogados se está usando. ¿Por qué? Porque, a ver, como somos abogados los que ejercemos la profesión, entonces ahí se puede hacer una denuncia por una falta de ética, con independencia, a ver, que le aplique sanciones disciplinarias de carácter administrativo, el centro de mediación, pero el Poder el Colegio de Abogados, a través del Tribunal de Ética y Disciplina, es el que aplica las sanciones, que son apelables, que ya lo vamos a ver, que son apelables ante la Corte Suprema de Justicia. A ver, si voy como abogada y me aplican una suspensión por falta de ética de 2 años, yo puedo apelar y va y es competencia la Corte Suprema de Justicia de la provincia. O sea que ven que es todo un procedimiento. Nosotros como mediadores y ustedes que van a ser jóvenes, tienen que tratar en lo posible de ver que haya un tribunal de ética y disciplina para juzgar las conductas que incurren lógicamente los mediadores, no los abogados. A los abogados de parte pasan a ser juzgados por el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados. Pero como la ley 7844 dice se necesita tener título de abogado, se entiende que los mediadores somos abogados. Y la comediación puede ser de cualquier otra especialidad. Puedes buscar arquitectos, ¿no es cierto?, contadores, psicólogos, que son los que más quieren llegar a ser, que bastante nos ha costado que la ley salga, que únicamente pueden ser los abogados, porque todas las profesiones querían prenderse, total, no saben la lucha que he tenido, así que a mí me tienen que levantar un monumento, porque he sido la primera mediadora de acá de Tucumán, la que peleé tuve la suerte de hacer una especialización en Harvard, la que peleé en el Colegio de Abogados, la que me les planteé a los legisladores, la que he estado en el FEPUC también peleando, porque no me voy a olvidar nunca, un día que entro a una reunión al FEPUC, se sienta un profesional a la par mía, y bueno, yo no puedo, apenas se siente, empiezo a hablar, porque gracias a Dios que tengo facilidad para hablar. Entonces le pregunto, ¿vos qué profesión sos? Podóloga. ¿Y qué tenés que hacer acá? Ah, no, dice, nosotros los podólogos
podólogos también podemos ser mediadores. O sea que ella pretendía, era una profesional de podología, quería ser mediador. Entonces, ustedes, para que esta institución continúe y se perdure, es necesario que ustedes continúen capacitándose y estudiando, y no permitiendo que les arrebaten otras profesiones. Sí, lógicamente, creo que pueden hacer una comediación con otra profesión. Por ejemplo, cuando estás tratando, ¿no es cierto?, algunas veces de cañería, de luz eléctrica, etcétera, podés llamar a que te ayude algún ingeniero en este tipo de cosas o un arquitecto. Pero un podólogo, ¿qué puede ayudar a un abogado? ¿Saben quién es el podólogo, no? Javier, ¿sabes quién es? Un especialista en los pies. Y bueno, ese quería ser mediador también. Entonces, ven que necesitamos una capacitación continua en todo esto. Antes no había mediación penal, ahora hay mediación penal en aquellas cuestiones, vuelvo a repetir, de carácter patrimonial, que están las cuestiones penales. Y siempre que no haya delito grave. Por ejemplo, si hay homicidios, ¿no es cierto?, violaciones, etcétera, eso no van a pretender ir a mediación, porque lo va a sacar hurgando el fiscal de ahí, diciendo este está loco, cada vez más loco. Pero delitos de menor cuantía, en donde algunas veces los robos, se puede hacer algunas mediaciones penales. A pesar de que siempre nos enseñaban y nos decían que no necesitamos tener una especialización, pero yo creo que para poder hablar con fundamento tenemos que saber un poco. Y yo, por ejemplo, mediaciones penales no haría. Primero, porque está en contra mío, y segundo, porque no sé nada de penal. Hace 40 años que cerré el Código Penal, y por ahí cuando me ven aparecer estoy haciendo algún oficio, una cosa vinculada, lógicamente, a la parte civil, pero uno va olvidando y va especializándose en ciertas y determinadas cosas en donde quiere ejercer la profesión. Bueno, queridos chiquitos, los dejo. Me imagino que les ha gustado la clase porque los he hecho repasar, procedimiento también, procesal. Así que bueno, nos vemos el otro miércoles. Chao chicos y gracias por estar y nos vemos entonces pronto. Hasta luego. Chao, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, doctora. Chao, doctora. Hasta luego. Chao. Hasta luego.